Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, hay tela para cortar. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Y si ya son de la familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado mucha conmoción y especulaciones, el supuesto accidente en una discoteca que involucró a uno de nuestros actores favoritos, Can Yaman. ¿Recuerdan el revuelo que se armó? Rumores, fotos borrosas, noticias contradictorias, un verdadero laberinto. Pero tranquilos, porque hoy vamos a desenmarañar todo este asunto. Vamos a analizar la verdad detrás de este incidente, a despejar dudas y a descubrir qué fue exactamente lo que pasó. Prepárense para conocer todos los detalles, porque les aseguro que no se van a aburrir. Pero antes de que empecemos a bucear en este tema candente, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, con las últimas noticias del mundo del espectáculo, curiosidades, análisis y mucho más. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si disfrutan del contenido. Es una forma genial de apoyar al canal. Bueno, ahora sí vamos al grano. ¿Qué pasó con Can Yaman en esa famosa discoteca? La historia comenzó a circular como un reguero de pólvora. Las primeras noticias hablaban de un incidente que al parecer, había dejado secuelas. Se mencionaba un altercado, un golpe e incluso, una pelea. Las redes sociales se encendieron. Fans preocupados, medios de comunicación ávidos de detalles, y una ola de especulaciones que crecía a cada minuto. Recuerdo que la información inicial era bastante vaga. Fotos borrosas, testimonios contradictorios, y una sensación general de incertidumbre. Era como intentar armar un rompecabezas con piezas incompletas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Cómo se encontraba Can? ¿Qué tan grave era la situación? Esas eran las preguntas que todos nos hacíamos. Las fuentes de información eran diversas. Algunos medios replicaban la misma información sin verificarla, otros intentaban obtener detalles de primera mano. Y por supuesto estaban las redes sociales, donde los rumores y las teorías conspirativas se multiplicaban a una velocidad vertiginosa. Era difícil distinguir la verdad de la ficción. Con el tiempo empezaron a surgir más detalles, aunque eran fragmentarios y en muchos casos confusos. Se hablaba de una lesión en el rostro, concretamente en la zona del pómulo, que se decía había requerido atención médica. Las especulaciones sobre la causa de la lesión se dispararon. ¿Un golpe accidental? ¿Un forcejeo que se salió de control? ¿Un acto intencionado? La ausencia de información precisa alimentaba la incertidumbre y la preocupación. A medida que pasaban los días, la situación se volvió más compleja. Algunos medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de un enfrentamiento con otros asistentes a la discoteca. Se mencionaban posibles motivos, desde diferencias personales hasta un supuesto altercado con paparazzi que intentaban obtener fotografías del actor. Estas teorías, aunque carecían de confirmación, avivaron aún más la controversia y generaron un debate intenso en las redes sociales. La preocupación por la salud y el bienestar de Can Yaman era palpable. Sus fans, en su mayoría, se volcaron en muestras de apoyo y cariño a través de las redes sociales. Mensajes de ánimo, deseos de pronta recuperación y críticas a los medios que difundían información sin verificar, inundaron las plataformas digitales. La lealtad y el afecto hacia el actor eran evidentes, y esto se convirtió en un factor clave para la gestión de la crisis. La falta de información oficial por parte del equipo de Can Yaman generó aún más frustración. La ausencia de declaraciones, de imágenes que confirmaran o desmintieran los rumores, alimentaba la especulación y la incertidumbre. Los fans, desesperados por obtener noticias de primera mano, recurrían a las fuentes no oficiales, que a menudo distorsionaban la realidad o exageraban los hechos. La situación se volvió tan tensa que en algunos casos, se registraron incluso ataques a los medios que publicaban información no verificada. La polarización era evidente y la confianza en la información disponible era cada vez menor. El ambiente era de confusión y de angustia, especialmente para los seguidores más fieles del actor. Fue en este contexto de incertidumbre y de preocupación generalizada cuando el equipo de Can Yaman decidió tomar cartas en el asunto. El silencio prolongado, lejos de calmar los ánimos,
había generado más especulaciones y rumores. Era necesario dar la cara, aclarar la situación y, sobre todo, proteger la imagen del actor. A través de comunicados oficiales y de entrevistas con medios de comunicación de confianza, los representantes de Can Yaman intentaron por fin poner fin a la confusión. Confirmaron que efectivamente había habido un incidente en la discoteca, pero negaron rotundamente que se tratara de una pelea o de un ataque. Según su versión, se trató de un accidente menor, un tropiezo fortuito que, aunque lamentable, no revestía mayor gravedad. La versión oficial, aunque más detallada que la información inicial, no convenció a todos. Algunos medios y algunos fans continuaron mostrando escepticismo. La discreción en la información, la falta de detalles concretos sobre el accidente alimentaban la desconfianza. ¿Por qué tanta reserva? ¿Qué era exactamente lo que se quería ocultar? Los representantes de Can Yaman argumentaron que la discreción era necesaria para proteger la privacidad del actor y para evitar que el incidente se magnificara. Querían evitar la especulación, el sensacionalismo y cualquier intento de dañar la imagen de su cliente. Para reforzar la versión oficial, se publicaron imágenes de Can Yaman realizando sus actividades cotidianas, ya recuperado del incidente. Se le veía en buen estado, sonriente y aparentemente sin ninguna secuela visible. Estas imágenes, aunque contribuyeron a calmar la preocupación de sus seguidores, no despejaron del todo las dudas. La respuesta del público ante la versión oficial fue mixta. Algunos fans se sintieron aliviados y creyeron en la explicación del equipo del actor. Otros, sin embargo, continuaron desconfiando y criticaron la falta de transparencia. Las redes sociales se dividieron en bandos, y el debate sobre lo ocurrido continuó abierto. Una vez que la calma comenzó a reinar, se intentó profundizar en los detalles del incidente, aunque siempre desde la perspectiva de la versión oficial. Se especuló sobre las circunstancias del accidente. Se habló de un resbalón, de un tropiezo, de una caída accidental mientras el actor bailaba o se desplazaba por la discoteca. La información, sin embargo, seguía siendo vaga y no proporcionaba una imagen completa de lo ocurrido. El incidente en la discoteca de Can Yaman, más allá de la preocupación por su salud, puso de manifiesto la vulnerabilidad de las figuras públicas ante la especulación y el sensacionalismo mediático. En un mundo donde la información se difunde a una velocidad vertiginosa, es fácil que los rumores y las noticias no verificadas se propaguen como la pólvora, generando confusión y daño a la imagen de las personas. La gestión de la crisis por parte del equipo de Can Yaman fue objeto de debate. Algunos consideraron que la discreción inicial fue contraproducente, y que habría sido mejor ofrecer información más detallada desde el principio para evitar la especulación y la incertidumbre. Otros, en cambio, defendieron la estrategia de mantener la privacidad y de proteger al actor de la atención mediática no deseada. El incidente también puso de relieve la importancia de la responsabilidad periodística. En un entorno donde la competencia por la audiencia es feroz, es fácil que los medios de comunicación se dejen llevar por el sensacionalismo y que difundan información sin verificar. La verificación de fuentes, la precisión en la información y el respeto a la privacidad son valores fundamentales que deben guiar el trabajo de los periodistas. Otro aspecto relevante del incidente fue la reacción de los fans de Can Yaman. Su lealtad y su cariño hacia el actor fueron evidentes en todo momento. Los mensajes de apoyo, los deseos de pronta recuperación y las críticas a los medios que difundían información sin verificar demostraron la fuerza del vínculo entre el actor y sus seguidores. El incidente en la discoteca de Can Yaman también sirvió como un recordatorio de la importancia de la salud mental y del bienestar emocional de las figuras públicas. La presión mediática, la exposición constante y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden generar estrés y ansiedad. Es fundamental que las figuras públicas cuenten con el apoyo de sus equipos, que tengan herramientas para afrontar la presión y que prioricen su bienestar emocional. En resumen, el incidente en la discoteca de Can Yaman fue un episodio complejo y lleno de matices. Aunque inicialmente los rumores fueron alarmantes, la versión oficial lo describió como un pequeño accidente sin mayores consecuencias. La gestión de la crisis por parte del equipo del actor fue objeto de debate, y la reacción de los fans demostró su lealtad y su cariño. Más allá de los detalles del incidente, la experiencia dejó una valiosa lección sobre la importancia de verificar la información, de respetar la privacidad de las personas y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo. También puso de manifiesto la vulnerabilidad de las figuras públicas ante la especulación y el sensacionalismo mediático. ¿Qué podemos aprender de todo esto?
Asterisco 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 la importancia de la verificación de la información asterisco asterisco en un mundo inundado de información, es crucial ser críticos y no creer ciegamente en todo o lo que leemos o vemos. Buscar fuentes confiables y contrastar la información es fundamental. Asterisco 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 el respeto a la privacidad asterisco asterisco las figuras públicas, como cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad. Es importante respetar ese derecho y no invadir su intimidad, especialmente en momentos delicados como el incidente en la discoteca. Asterisco 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 la responsabilidad periodística asterisco asterisco los medios de comunicación deben ser responsables y rigurosos en su trabajo. La verificación de fuentes, la precisión en la información y el respeto a la privacidad son valores fundamentales. Asterisco 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 la importancia de la salud mental asterisco asterisco las figuras públicas deben cuidar su salud mental y emocional. La presión mediática y la exposición constante pueden generar estrés y ansiedad. Asterisco 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 la fuerza del vínculo entre los artistas y sus fans asterisco asterisco la lealtad y el cariño de los fans pueden ser un gran apoyo para los artistas en momentos difíciles. Ahora bien, adentrémonos un poco más en las posibles causas del incidente, aunque siempre desde la perspectiva de la versión oficial. Es importante recordar que, según esta versión, se trató de un accidente. Sin embargo, la curiosidad es inevitable y aunque no podemos afirmar con certeza qué pasó, podemos analizar algunas posibilidades. Asterisco 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 el entorno de la discoteca asterisco asterisco las discotecas suelen ser lugares con mucha gente, poca luz y música alta. Estas condiciones pueden aumentar el riesgo de caídas y accidentes. Asterisco 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 el consumo de alcohol asterisco asterisco el consumo de alcohol puede afectar el equilibrio y la coordinación, aumentando el riesgo de sufrir un accidente. Es importante recordar que, según la versión oficial, el incidente fue un simple accidente. Asterisco 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 la multitud y el movimiento asterisco asterisco en las discotecas, es común que haya mucha gente bailando y moviéndose. Esto puede dificultar la visibilidad y aumentar el riesgo de choques y caídas accidentales. Asterisco 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 las prisas y la distracción asterisco asterisco es posible que Kanyaman estuviera apurado por algo, o que estuviera distraído por la multitud, o por otra situación, lo que pudo haber contribuido al accidente. Asterisco 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 el calzado asterisco asterisco un resbalón, un tropezón o una caída podrían haber sido causados por un calzado inadecuado para el tipo de suelo de la discoteca. Es importante recalcar que estas son solo posibles escenarios basados en la información disponible y en la versión oficial. No hay pruebas concretas que confirmen ninguna de estas hipótesis. Lo importante es que, según la versión oficial, se trató de un accidente menor y sin mayores consecuencias. El incidente en la discoteca de Kanyaman nos deja con una reflexión final. El mundo del espectáculo es fascinante, pero también es complejo y a veces despiadado. La vida de las figuras públicas está expuesta a la mirada de todos, y los rumores y las especulaciones pueden ser implacables. Es importante ser críticos, informarnos bien, respetar la privacidad y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Este incidente, aunque pequeño en apariencia, nos recuerda la importancia de la empatía y de la humanidad. Detrás de cada personaje público, hay una persona con sentimientos, con miedos y con una vida privada que merece ser respetada. En el caso de Kanyaman, el incidente en la discoteca sirvió para fortalecer el vínculo con sus fans, quienes demostraron su apoyo incondicional. También puso de manifiesto la importancia de contar con un buen equipo que gestione las crisis y proteja la imagen del actor. En definitiva, el incidente en la discoteca de Kanyaman fue una experiencia que nos dejó importantes lecciones sobre la importancia de la información, la privacidad, la responsabilidad mediática y el respeto por los demás. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado la información interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco en revelarse. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su me gusta. Y por favor compártanlo con sus amigos y familiares. Cuanto más compartan, más personas podrán conocer la verdad detrás de este incidente y de otros temas interesantes. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con mucho cariño para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la versión oficial es completamente cierta? ¿Tienen alguna pregunta o comentario?
Déjenlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Chao.